En esta hora solamente vengo a este lugar para compartir contigo lo que es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Pero primeramente te voy a leer un pasaje bíblico que dice lo siguiente. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mi amado amigo, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la predicación. Pero aquí está hablando de salvar. Quizás tú dirás, ¿salvar de qué? Mi amado, salvar de la condenación eterna, porque tú y yo, sin que tú lo sepas, o a veces no nos damos cuenta, somos pecadores y nosotros hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Solamente 10 mandamientos que Dios ha dejado aquí en su santa palabra. Tú y yo hemos quebrantado esos mandamientos. Y dice aquí el apóstol Pablo que a Dios le agradó salvar a los creyentes. Salvar, mi amado. Dios tiene un propósito en todo aquel que cree en alguien. Pero primeramente te voy a presentar la ley de Dios para que tú veas que conforme a las escrituras, tú y yo hemos quebrantado los mandamientos de Dios y somos pecadores. Y por ende, a Dios le ha agradado salvar a todo aquel que cree en alguien para salvación eterna. Mira, mi amado, en los 10 mandamientos dice lo siguiente. Un mandamiento dice, no matarás. Pero ¿qué es lo que dijo Jesucristo en Mateo 5 en adelante? Dice lo siguiente. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a quienes, a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquier que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mi amado, Jesucristo lo que está diciendo es que no es necesario que tú le quites la vida a alguien más, a tu prójimo, sino que lo que Jesucristo dice es que con tan solo tú odiar a tu prójimo, maldecir a alguien o desearle un mal a alguien, con eso tú ya eres un asesino de corazón, un homicida, para que entiendas más claro. No es necesario, mi amado, que tú le quites la vida a alguien más, con tan solo odiar o llamar ignorante o estúpido a alguien más. Con eso ya Dios te ve así como un homicida de corazón. Eso es lo que Jesucristo dice. Cualquiera que matare, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora yo te voy a preguntar, mi amado, ¿tú has sentido rencor, odio, o tú le has deseado algún mal a tu prójimo? Si has deseado tú esto, o has sentido esto en contra de alguien más, la palabra de Dios ya te constituye a ti como un homicida de corazón. Así que todos hemos odiado, todos hemos sentido rencor contra alguien más, y por ende tú y yo hemos quebrantado este mandamiento de no matarás, porque hemos matado en donde, en nuestros corazones. Tú y yo somos rencorosos y somos personas que tenemos, mi amado, el pecado arraigado en nuestros corazones, porque ahí está toda la maldad. Otro mandamiento también que dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. ¿Y qué es adulterio, mi amado? Adulterio es tener relaciones sexuales con alguien del sexo opuesto o alguien del mismo sexo en la cama. Eso es tener relaciones sexuales. Eso es adulterio. ¿Quién de aquí ha cometido adulterio? Espero que nadie. Pero ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ¿en dónde? En su corazón. Así que Cristo dice que si tú ves, mi amado, una mujer con codicia, con lascivia, y tú la deseas en tu corazón, tú ya eres un adúltero de corazón. Eso es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que Cristo dijo. Así que, mi amado, si tú has mirado pornografía, si miras a una mujer en el celular o en alguna película y tú la deseas en tu corazón, tú ya has quebrantado el mandamiento de no cometerás adulterio. Así que todos hemos visto con lujuria, con lascivia a alguien más del sexo opuesto. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tú y yo, mi amado, somos pecadores. Tú y yo
mi amado, engendramos el pecado original de Adán, solamente de Adán, no de Eva, porque Adán fue quien era responsable por la vida espiritual de Eva. Así que hemos quebrantado, ¿cuántos mandamientos de 10? Hemos quebrantado 2 mandamientos, todos hemos odiado y todos hemos adulterado. ¿En dónde? En nuestros corazones. Eso es lo que dice la palabra, mi amado. Otro mandamiento también dice, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Y qué es, mi amado, decir algo que no es verdad? Eso es mentira. Bueno, otro mandamiento dice que no mentirás. ¿Quién de aquí no ha mentido? ¿Quién de aquí no ha dicho alguna mentira piadosa para lavarse las manos, para aparentar que no es culpable de algo que él hizo? Mi amado, todos hemos mentido. Tú y yo hemos desobedecido los mandamientos de Dios y de nuestros labios salen mentiras, salen palabras que no son verdad. Así que tú y yo hemos mentido, hemos matado, hemos adulterado. Y otro mandamiento también dice, no robarás. Te voy a preguntar, ¿alguna vez tú has tomado algo que no te pertenece sin el permiso del dueño? Si lo has hecho, mi amado, no importa el valor. Si haya sido un lapicero, si has tomado 5 centavos que no son tuyos, eso es robar. Pero el mandamiento de Dios es claro, no robarás. No tomarás nada que no te pertenece sin el permiso del dueño. Mi amado, hemos ciertamente tú y yo quebrantado la palabra de Dios y sus mandamientos. Tanto así como que tú y yo hemos quebrantado la ley de Dios. Mi amado, merecemos, ¿tú qué crees que merecemos? ¿Cielo o infierno? ¿Tú qué crees que merecemos y hemos quebrantado y hemos odiado y hemos adulterado con los ojos y hemos dicho tantas cosas mentiras? Mi amado, ¿tú crees que es lo que merecemos? Te voy a preguntar, si alguien aquí en esta tierra quebranta la ley civil o la ley estatal, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa a esa persona? Hay consecuencias. Si tú te pasas una luz roja, un alto, y te ve un oficial te va a dar un ticket, te va a multar, o quizás tendrás que presentarte ante un juez en una corte por el crimen que tú has cometido. Bueno, mi amado, si nosotros quebrantamos las leyes civiles, estatales, y hay consecuencias, ¿cuánto no más cuando tú y yo quebrantamos los mandamientos de Dios? Mi amado, la palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Si tú has odiado, si tú has robado, si tú has mentido, si tú has deshonrado a padre y a madre, ciertamente para ti habrá un juicio. Quizás tú dirás, soy una buena persona, no he matado a nadie literalmente, no he robado un banco, pero ¿has tú odiado en tu corazón? Hay consecuencia. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, mi amado, es la muerte segura. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que si tú y yo quebrantamos los 10 mandamientos de Dios y hemos desobedecido todos, ¿qué merecemos? ¿Cielo o infierno? Merecemos infierno ciertamente. Porque de tal manera que está establecido para el hombre. Gracias, Dios los bendiga, Cuídense mucho. ¿Son creyentes? Bueno, gloria a Dios. ¿Dónde son ustedes? ¿Vienen aquí como contratados o...? Bueno, algo más. Dios los bendiga. Dice mi amado el libro de los Hebreos, de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez después de hallar juicio. Mi amado, Dios ha establecido que para el hombre, para la mujer, para el niño, para el joven, que mueran solamente una vez, está establecido, mi amado, escucha, el juicio. Quieras o no, algún día tú y yo seremos juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros sentimientos, por nuestras intenciones, por nuestras emociones. Habrá un día cuando Dios juzgará a vivos y a muertos. Y en ese día, mi amado, no habrá escapatoria. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, que pagará a cada quien conforme a sus obras. Ese es
La mala noticia, mi amado, que yo te traigo, te he presentado la ley de Dios. ¿Por qué es que yo lo hago? Porque a través de la ley de Dios es que conocemos nosotros nuestro pecado. Mediante la ley de Dios es que, mi amado, venimos al conocimiento del pecado y nos damos cuenta que somos personas imperfectas, que somos personas inmorales, que somos personas pecaminosas, que amamos el pecado y amamos el hablar y murmurar de otras personas. Esa es nuestra naturaleza, mi amado. Nosotros estamos corrompidos de los pies a la cabeza, porque nosotros existe el pecado. Mi amado, ahora te voy a hablar de alguien que vino a esta tierra, que vino a este mundo, que nació de María la Virgen, alguien que fue santo, perfecto, mi amado, y nunca pecó. Dice la palabra que en todo fue tentado, mas él nunca pecó. ¿Sabes a quién me refiero? A Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, mi amado, fue enviado por el Padre mismo con un propósito. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, para salvar a los creyentes. Jesucristo, mi amado, vino a esta tierra, nació de María la Virgen, creció, nunca pecó. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo vino y fue crucificado en un madero, como siendo un vil criminal, como siendo un adúltero, un mentiroso, un ratero, pero él nunca pecó. Jesucristo, mi amado, dio su vida en rescate por muchos, no por todos. Dice la palabra que por muchos. Jesucristo dio el pago. Jesucristo fue crucificado, mi amado, de manos y pies. Después él fue coronado con una corona de espinas por amor a ti y a mí. Dice la carta a los Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra nunca menciona a un pastor, a un diácono, a un sacerdote, a un obispo. Dice, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, mi amado, pagó el pago. Jesucristo pagó la deuda que tú y yo teníamos para con Dios. Jesucristo padeció solamente una vez, mi amado, por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesucristo vino, Él, siendo Dios mismo, se encarnó, anduvo en esta tierra, y Él, mi amado, murió en tu lugar, en mi lugar, para así podernos salvar de la condenación eterna. También dice el libro de Hechos: en ningún otro hay salvación. Escucha, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, mi amado. Escucha este mensaje tan glorioso, que un hombre perfecto, sin pecado, vino a este mundo para salvar a pecadores. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. Solamente en el nombre de Jesucristo hay redención. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo, mi amado, hay vida eterna. Y no te estoy presentando una religión. No te estoy diciendo que a través de las obras tú puedes ser salvo, porque la palabra de Dios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, mas no de vosotros, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué te enseña la religión? La religión te enseña que tienes que pagar tienes que ir a hacer mandas. La religión te enseña que tienes que hacer obras para salvarte. Pero, mi amado, la religión no salva. Las obras no salvan. También la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia. No hay nada que tú puedas hacer, mi amado, que te pueda salvar. Solamente tienes que tú creer en Jesucristo. Tú tienes que, mi amado, creer que Cristo vino a esta tierra, que Cristo murió, y Cristo al tercer día, mi amado, resucitó. Mi amado, la salvación es gratuita. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes, mi amado, creer en Jesucristo, y tienes que tú venir al arrepentimiento y creer que en Jesucristo hay vida eterna y salvación. Mi amado, escucha este mensaje. No hay otro método, no hay otro medio,
no hay otro camino que te salve. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que dice Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida y la verdad. Jesucristo, mi amado, vino a este mundo para hacernos un favor a ti y a mí. Para que si tú puedes creer en Cristo, tú puedes ser salvo y, mi amado, obtener la vida eterna. Dice en Hebreos lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, mi amado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, mi amado, fue el que fue suficiente para que tú seas salvo. El sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz, ensangrentado, crucificado, fue suficiente, mi amado. Tú tienes que creer en Cristo y tú tienes que venir al arrepentimiento y creer que Él, mi amado, hizo lo que hizo. Cuando tú veas un crucifijo y veas a un Cristo crucificado, Él así murió. Pero sabes que al tercer día Cristo resucitó en gloria y poder, venciendo a Satanás, al pecado, mi amado, a tu favor y a mi favor. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo, mi amado, pagó la deuda. Tú y yo no podíamos pagarla a Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto de Cristo fue suficiente. Y ese sacrificio calmó la ira de Dios. Fue algo que satisfació la ira de Dios. Así que, mi amado, te pido en el amor del Señor, te pido en Cristo, que creas en Cristo Jesús y te arrepientas de tu pecado, te arrepientas de tu maldad, te arrepientas de tu adulterio, te arrepientas de tu mentira, te arrepientas de todo lo que tú haces que está mal, que tú sabes, porque sabes que tu conciencia, dice la palabra de Dios, te acusa o te defiende. Dios nos ha dado conciencia para saber, para discernir entre el bien y el mal. Un niño, mi amado, cuando va creciendo, no tenemos que enseñarle a un niño a mentir, no tenemos que enseñarle a un niño a ser egoísta, arrogante y a pegarle a otro niño. ¿Por qué? Porque eso ya viene dentro de él. El pecado muere en nosotros. Sabes, mi amado, que el pecado es peor que el cáncer. El pecado es peor que el diabetes. El pecado es mucho más peor que cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a nosotros a estar enemistados unos con otros. El pecado nos lleva a herir a personas. El pecado nos lleva a quizás a traicionar a nuestro cónyuge. Porque dentro de nosotros está la maldad. Dentro de nosotros está la corrupción. Dentro de nosotros están los malos deseos, las concupiscencias, los deseos carnales. Todo lo que corrompe este mundo, mi amado, está en nosotros. Tú y yo hemos corrompido este mundo. Pero, ¿sabes? El glorioso mensaje de Cristo es que Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Y de esa manera es que le agradó a Dios salvar a los creyentes. De esa manera le agradó a Dios salvar a todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. Y esa persona, mi amado, tendrá vida eterna. Esto es gratuitamente. La salvación es gratis. Solamente tienes que creer. Tienes que venir a Cristo. Tienes que escuchar el mensaje. Si es que tú eres oveja del Señor. Mi amado, eso no es mera religión. No te estoy diciendo que tú hagas obras para salvarte, sino que alguien cumplió con la obra redentora que fue suficiente en la cruz del Calvario. Escucha ese mensaje. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Ese es el mensaje que siempre ha existido y existirá, mi amado. Que Dios te bendiga.
Y gracias por escuchar.